noches a todos. 3 palabras: justicia, evangelio y gracia. ¿Listo? ¿Oramos? Nos vamos, seguimos con la próxima parte de la reunión. No, pensaba, qué lindo desafío, ¿no? Creo que más de uno de nosotros nos sentimos llamados a colaborar, especialmente durante los meses de enero y febrero, con la obra que están realizando allí. Hacer un poco de evangelización en las playas, ¿no? Bueno, bien, es un pedazote de escritura y hay tanto contenido. Pero vamos a cubrirlo. Sí quisiera que le podamos dar lectura, porque tenemos que cubrir esa sección, y va a ser una especie de vuelo con 2 o 3 escalas obligatorias. Esperamos que sea un buen aterrizaje y sobre todo un buen despegue y sobre todo un buen aterrizaje y nos quedemos con algunas cosas en nuestro corazón. Pero realmente no le vamos a hacer justicia a semejante texto. Quisiera que arranquemos leyendo en el capítulo 1, versículos 16, retomando la última parte de esta sección de apertura que Pablo hace en la carta de Romanos, y después entonces meternos de lleno en lo que corresponde al día de hoy. Dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es mediante la fe, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y pensaba en el desafío que tenemos nosotros como iglesia, ¿no? Y digo, las iglesias tienen una enorme responsabilidad y privilegio de estar hablando constantemente. ¿Sí? Una de las tareas principales de las iglesias es la comunicación, ¿no? Y la comunicación de ciertos beneficios, de ciertos programas, de ciertos proyectos. Digo, buenísimo todo lo que la iglesia en su conjunto hoy está brindando a la ciudad, pero si hay algo que no podemos dejar de hacer central a toda la tarea, es la de enseñar el Evangelio, la de predicar el Evangelio, la de anunciar el Evangelio, la de explicar el Evangelio. Porque dice Pablo que es en el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros queremos que el poder de Dios se haga presente, ¿no? Queremos que el poder de Dios opere en nuestra ciudad, en nuestras vidas, familias, pero mucho más allá, en nuestra ciudad. Y para eso la predicación del Evangelio es absolutamente esencial. Queremos poder de Dios y queremos salvación. No queremos maquillar a la gente que venga. ¿Está bien? No queremos gente que viene con cáncer terminal y ponerle un poquitito de maquillaje aquí o allá, de darle un poco de autoayuda, ¿no? Todo fantástico por eso, debe tener su rol, no lo cuestionamos ni negamos. Pero queremos evangelio porque queremos que el poder de Dios se haga presente y que la gente sea salvada, no simplemente animada, alentada, que haya salvación en la vida de la gente. Y Pablo dice que en el Evangelio se revela algo central, dice la justicia de Dios. Y uno tiende a pensar que lo que está diciendo Pablo es que en el Evangelio podemos ver exhibido que Dios es justo. Y de hecho, eso es cierto, porque más adelante Pablo va a decir, y no lo vamos a tocar hoy, lo va a hacer Marcelo la semana que viene, que a través de lo que Dios hace, se revela el hecho de que Dios ha sido justo, que habiendo pasado por alto los pecados en otro momento, ahora no pasó por alto. Cristo crucificado en la cruz es la evidencia de que Dios trata con el pecado del ser humano. Pero al mismo tiempo dice también es quien justifica al pecador. Y el concepto al que Pablo hace alusión aquí más bien es ese. Es que hay una justicia que es absolutamente contradictoria. Que hay una declaración penal, legal de Dios a gente que no lo merece. Que es básicamente esta: perfectamente obediente. Hay gente como nosotros que hoy en día, en el trono divino, frente a un Dios justo que todo lo ve, recibe esta clase de declaración.
perfectamente obediente. Y no solamente eso, es tratada cada día de su vida, 24 horas al día, 7 días en la semana, por el resto de la vida y aún más allá de la muerte, como si siempre hubiera obedecido a la ley de Dios. Billy Graham un día dijo algo que me impactó. Él dijo, si una persona ha puesto su fe en Jesucristo, o está unida a Cristo mediante la fe, Dios le trata como si nunca hubiera pecado. Y todos decimos, wow, ¿no? En cualquier momento dado de tu vida, si pusiste tu fe en Jesús, si estás unido a Él, y hay evidencias en tu vida espiritual de que eso es cierto, Dios te trata como si nunca hubieras pecado. Si eso no te rompe la cabeza, no hay otra cosa que pueda romperla. Pero esto es solamente mitad de la verdad. Si estamos unidos a Cristo mediante la fe, Dios no solamente nos trata como si nunca hubiéramos pecado, Dios nos trata en Jesús como si siempre le hubiéramos obedecido. Ahora, esto tiene que contradecir nuestro ser interior, porque no lo merecemos, pero esa es la realidad. La justicia que el Evangelio revela es esta. Dios toma la obediencia perfecta de Jesús a la ley moral de Dios y te la imputa a vos, de tal manera que hoy te trata como si siempre le hubieras obedecido. Y decimos, por supuesto, ¿cómo puede ser cierto esto? ¿Cómo puede ser cierto? Bueno, porque Cristo en la cruz fue tratado conforme a nuestra justicia. Nuestra justicia le fue imputada a Él. Y Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados cada día de nuestra vida y el resto de la eternidad. Este es este gran intercambio cósmico por el cual debemos considerarnos deudores a Dios por el resto de nuestra vida. Dice, en el Evangelio se revela esto, dice Pablo. Y ahora nos va a mostrar cuán ilógico, cuán injusto es Dios al darnos el regalo de esta justicia. Y uno no puede entender el Evangelio si no lo hace frente al carácter de Dios. Uno cuando empieza realmente a entender a Dios, categorías como santidad, justicia, o ese amor y esa misericordia irresistible porque hacen a la esencia misma de Dios, es que uno entiende la necesidad del Evangelio. Si no, parece total locura. Nos habla de categorías que no tienen nada que ver con la manera en que nosotros entendemos la vida y nuestras relaciones. ¿No? Totalmente contraculturales y contrasistema. Pero en la medida que uno empieza a conocer el carácter de Dios, empieza a decir, ahora entiendo por qué el Evangelio opera de tal o cual manera. Y lo primero que uno empieza a entender cuando conoce a Dios es la razón de esto que Pablo dice allí en el versículo 18, la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, dicen, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nos habla de ira, cosa que nos cuesta entender acerca de Dios, ¿no? Y no está hablando de un enojo sin sentido como nos suele ocurrir a nosotros, habla de ira. De ira, decimos nosotros, santa y justa. Y dice, ¿por qué? Hay una acción específica que es lo que le molesta tanto a Dios. Y habla de, básicamente, suprimir y reemplazar, o suprimir e intercambiar. Dice, por causa de la maldad y la injusticia, es decir, hay intereses creados
en el ser humano, Él suprime. Y la acción aquí, la palabra que utiliza Pablo, es como cuando uno quiere sumergir en una pileta de natación una pelota debajo del agua, ¿no? ¿Qué es lo que hace la pelota? Una y otra vez quiere emerger y no importa cuánto esfuerzo haga uno, de alguna manera u otra esa pelota va a salir otra vez a la superficie. Dice, el ser humano está en esta acción, recibe revelación de Dios a través de las cosas creadas. Dice, Dios mismo está en esta acción de revelarse a través de las cosas creadas. Y el ser humano, a través de su maldad y su injusticia, obstruye, suprime esa verdad, la quiere poner debajo del agua y luego la atribuye a otra cosa. El doctor Babin hablaba en un libro muy interesante titulado Del templo o entre el templo y la mezquita. Habla justamente de esto y él hace un estudio de las religiones mundiales, hace un estudio de las religiones primitivas y las religiones más grandes hoy presentes en el mundo. Y su tesis basada en Romanos 1:18 es que toda forma de religiosidad, aún él va más allá de esto, a decir que aún toda forma de irreligiosidad, tienen origen en la acción reveladora o autorreveladora de Dios. Pervertida, distorsionada, pero aún así es una evidencia clara de que Dios estuvo allí revelándose. Las implicancias de esto son enormes en el caso concreto de lo que él plantea para la labor misionera, porque no entramos en ningún lugar, en ningún territorio no alcanzado, porque Dios ha estado revelándose a sí mismo primero. Entonces es lo que él utiliza con fines misiológicos, ¿no? Y podemos mencionar alguna que otra cosa respecto a esto. Pero él básicamente habla de 5 puntos magnéticos, que hay 5 cosas que uno puede encontrar en toda forma de religión o de irreligión, que son las huellas impresas de la revelación de Dios, distorsionadas. Por ejemplo, habla de la relación del hombre y el cosmos, el yo y el cosmos, ¿no? Habla de la relación del yo y la ley. Toda forma de religión, aún de irreligión, siempre hay algún código moral por el cual vivimos, un código moral frente al cual nos sentimos aprobados o desaprobados. Todos, aún la persona más, más desprendida de la ley, más liberal en su manera de vivir, tiene ciertos límites. Seguramente si le tomaras prestado su auto, te diría, ¿qué haces? Ese es mi auto, no podés tocar mi propiedad privada, ¿no? Entonces, el liberalismo de la gente tiene también sus límites y viven por esas propias leyes y a veces violan esas propias leyes internas. Pablo habla de esto más adelante. La relación de yo y la ley también se encuentra y así desarrolla 5 áreas en que son clara evidencia de que Dios se está revelando. Claro, son pervertidas, son atribuidas a otras cosas. Aún así, dice, se constituyen en esos puntos de encuentro para establecer el diálogo acerca de Dios. Dice, esas son evidencias de que Dios estuvo dándose a conocer a sí mismo. Que dice, en lugar de haber recibido esa revelación y haberle dado gloria a Dios y gracias, en cambio, atribuyeron eso a otras cosas. Hay allí quería leer una cita de Calvino respecto a esta revelación que Dios hace de sí mismo. Fíjense que él dice, ¿veis pues como tantas lámparas encendidas en el edificio del mundo que nos alumbran en vano para hacernos ver la gloria del Creador? Pues de tal suerte nos alumbran que de ninguna manera pueden por sí solas llevarnos al recto camino. Es verdad que despiden ciertos destellos, pero perecen antes de dar plena luz. Ahora bien, aunque estemos desprovistos de la facultad natural para obtener perfecto y claro conocimiento de Dios, esto que está diciendo, en lugar de recibir esta revelación, y lo más lógico sería darle gloria y gracias a Dios al contemplar todo lo que nos rodea, dice él, no podemos por naturaleza hacerlo. Dice, ahora bien, aunque estemos desprovistos de facultad natural para obtener perfecto y claro conocimiento de Dios, sin embargo, como la falta de nuestra cortedad está dentro de nosotros, no tenemos pretexto de tergiversación ni excusa alguna, porque no podemos pretender tal ignorancia sin que nuestra propia conciencia nos convenza de negligentes e ingratos, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo dice ahí? Cuando termina diciendo, por lo tanto, no tienen excusa. ¿Excusa en qué sentido? En decir, no conocemos a Dios. Dios nunca se reveló, ¿no?
Y él habla frente a la inminencia del juicio de Dios. 3 acciones que Pablo menciona, no tenemos tiempo de entrar en cada una en detalles, pero fíjense que 3 veces Pablo dice, por eso Dios los entregó. El juicio de Dios, Pablo va a hablar del juicio de Dios en un sentido futuro, que nos espera a todos, pero aquí habla 3 expresiones, 3 maneras en que Dios está tratando hoy con esta actitud del hombre. Dios se revela, el hombre insistentemente suprime o reprime esa revelación y lo atribuye a otra cosa. Podemos verlo en formas de religión, como dijimos, a través de las religiones mundiales o la búsqueda de espiritualidad. Podemos verlo de forma irreligiosa en el consumismo, por ejemplo, en el racionalismo como un sistema que ha puesto a la mente humana y el método científico como medida de todas las cosas. Estas son expresiones del mismo mal, de idolatría, que es no darle a Dios el primer lugar en todas las cosas. Y dice, hay un juicio. Dios revela su ira. ¿Y cómo lo hace? De esta manera, los entrega. Y dice, a los malos deseos. En segundo lugar, habla de pasiones vergonzosas. Y en tercer lugar, habla de una mente depravada. Dice, nuestra idolatría como sociedad tiene profundas consecuencias en el orden de lo intelectual, en la producción intelectual. Uno puede pensar en sistemas de pensamientos donde otra vez no es que no hay evidencias o rastros de la verdad de Dios, porque negaríamos esto, ¿no? Uno puede encontrar claros elementos, puntos de encuentro, estos puntos magnéticos de los que hablaba Bamey para construir diálogo, pero uno puede pensar, por ejemplo, en Freud mismo, ¿no? Y uno dice, muchas cosas son rescatables y ha hecho su contribución válida, ¿no? a la comprensión del hombre y su conducta. Pero hay tantas premisas fundamentales que arrancan de la negación de Dios, ¿no? Donde uno dice, ese hombre recibió revelación de Dios y la torció, ¿no? En los procesos racionales uno puede ver, en la producción intelectual, uno puede ver claras evidencias de la autorrevelación de Dios, pero también cómo esas cosas han sido pervertidas, ¿no? Y otra vez, esto nos invita, por un lado, al diálogo que afirma, porque toda verdad en definitiva es verdad de Dios, o toda belleza, toda expresión de belleza es en definitiva expresión de la belleza de Dios o del imago Dei, pero al mismo tiempo a la diferenciación, ¿no? A llevar eso a Dios como centro, a la verdadera adoración. Pensaba, todo pecado, Pablo habla de las consecuencias racionales del pecado, de las consecuencias morales, él lista una serie de pecados de orden moral, y todas las consecuencias relacionales surgen de este pecado raíz de todos los pecados, de la idolatría. Pensaba en esto, ¿no? Todo pecado es adoración pervertida que guía a la injusticia. Cuando uno hace lo que no tiene que hacer, piensen por un momento en esto, cuando uno está haciendo lo que no tiene que hacer, de acuerdo a la ley que tengas, ya sea que esta ley haya sido informada por la palabra de Dios, nosotros consideramos la Biblia como palabra de Dios, haya sido informada por esa ley, o haya sido la ley con la que naciste y te criaste, la que armaste un poquito de acá y allá. Cuando uno está violando aún ese código moral, ese código ético interior, tenés que saber que en su esencia es adoración pervertida. Yo sé que es fuerte esto, ¿no? Adoración pervertida. Hay un impulso adentro tuyo de adorar de manera irresistible, de darle a algo tu devoción, de darle a algo valor absoluto sobre todas las cosas, de depositar en algo, en alguien, la seguridad de tu vida. Pienso en la lucha que tenemos a veces los hombres de admirar demasiado a las mujeres, ¿no? Deberíamos admirar solamente a nuestra mujer, pero todos conocen que a veces hay un par de ojos viscos, ¿no? Por aquí, por allá, y dicen que un 2% de los hombres lucha en este sentido y el otro 98% miente, ¿no? Entonces, yo digo, toda búsqueda de contemplar belleza en el hombre es una perversión de la necesidad esencial que tiene el hombre de contemplar la gloria de Dios. Hemos sido creados para contemplar belleza inagotable, hoy revelada en el rostro de Cristo. Y
Y digo, cuando nuestros ojos buscan contemplar una belleza ilegítima, en definitiva es una clara evidencia de nuestra necesidad de contemplar la belleza legítima, Dios revelado en Cristo. Todo pecado, en el orden moral, relacional o aún en el orden intelectual, tienen como raíz esta acción de revelación de Dios y perversión, idolatría, el atribuirlo a algo más. Pablo desarrolla esto para nosotros. Y dice, y aunque saben bien que el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que la practican. Y Pablo entra en dos secciones aquí que no tenemos tiempo para cubrir, solo mencionar algunos textos. Por un lado habla acerca de los gentiles, pero hace alusiones muy interesantes que Pablo toma sobre el libro de Salomón, Sabidurías de Salomón, que es un libro del periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es considerado apócrifo o deuterocanónico. Hay un libro al que Pablo hace alusión, que era parte de la tradición judía, y cómo el judío solía ver al que no era judío en cuanto a esto. Y Pablo se hace eco interesantemente de esta descripción que los romanos conocían muy bien, porque se les llamaba de esta manera, y plantea todo lo que dice allí en el capítulo 2. Por tanto, tú que juzgas a otros no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo porque haces las mismas cosas. Entonces, desarrolla una serie de preguntas y plantea aquí la relación de los gentiles con la ley. Así que todos, dice allí por el versículo 12 del capítulo 2, los que han pecado sin haber tenido ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a todos los que la obedecen. Recuerdan que yo les dije, aquí está una declaración de justicia, dice el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿A quiénes considera justos Dios? No a los que oyen la ley, sino a los que obedecen la ley. Esa es la declaración que Pablo hace al principio. Y habla de la relación de el que no tiene una ley escrita, como era el caso de los judíos, con la ley, como es el caso de los gentiles, donde hacen por naturaleza lo que demanda la ley. Son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. De esta manera muestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusan o defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, por un lado habla acerca de los gentiles, por otro lado ahora habla acerca de la relación del judío con la ley. Ahora bien, tú que te llamas judío, que confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios, conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor, porque así la ley te lo ha enseñado. Estás convencido que eres guía de los ciegos y luz a los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento de Dios y verdad. Pues tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, que no debes robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que detestas a los ídolos, robas en los templos. Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Dos claras figuras aquí. La figura del religioso, que dice, yo creo que puedo obtener la protección, el favor de Dios sobre mi vida, creo que puedo estar en paz con Dios a través de la obediencia a Dios. Dice, estás en serios problemas. La ley justamente te muestra cuán mal estás. Nuestro problema es que tendemos a hacer dos cosas: a bajar a Dios y a elevar nuestra conducta. Quien vive de acuerdo a este patrón, la única manera en que puede vivir es, por un lado, tratando a Dios como si no fuera tan santo y justo como Él lo es. Entonces nos gusta la idea de un Dios que se solidariza de nuestras debilidades, ¿no? De carne somos y Dios lo sabe. Dios sabe que luchamos y Dios sabe que estoy tratando de dar lo mejor para Él y bueno, me pongo las pilas, cada tanto me pego un porrazo, pero
me sacudo el polvo y sigo adelante. Entonces Dios sabe, no es tan santo y tampoco exageremos, ¿no? Con esto no hay que ser tan fanáticos. Y yo tengo algunas cosas en las que estoy más o menos mal, las reconozco, las confieso, pero no estoy tan mal. Pablo trabaja estas dos categorías de una manera lapidaria. Por un lado, eleva a Dios y te dice, Dios es santo y justo. Imagínense, si Dios no tratara con nuestro pecado, sería corrupto. Si Dios deja de tratar aún con los pecados del pensamiento o la intención, sería juez injusto. Podría ser acusado de corrupción y de injusticia. Dios trata. ¿Cuál es su estándar de moral y de ética? Perfección absoluta. Perfección. ¿Qué exige Dios de nosotros? Perfección absoluta. ¿Cuál es nuestro pecado más grande? Se lo planteo en términos de pregunta. ¿En qué momento de nuestra vida, si la esencia de la ley consiste en amar a Dios, al Señor nuestro Dios, con toda nuestra mente y corazón, fuerzas y alma, y nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿en qué momento, en qué segundo de nuestra vida hemos logrado hacer? Pablo dice en Gálatas, maldito aquel que no obedece fielmente todo lo que está escrito en la ley. ¿Quién obedece tan solo esto fielmente? Estamos bajo maldición y no nos gusta este día. Tendemos a pensar, no, pero ¿cómo? Dios, maldición. Dios es justo y santo y nosotros somos más perversos de lo que estaríamos dispuestos a asumir. Permitamos que estas dos cosas se profundicen. Caminemos en esta brecha que se agranda. Cuanto más conocemos a Dios, más vemos cuán santo y justo y exigente Él es. Cuanto más caminamos con nosotros mismos, más vemos cuán profunda es nuestra depravación total, decían los reformadores. Porque solo ahí apreciaremos a Cristo. Solo ahí apreciaremos la gracia. Dice, para los que viven sin ley, yo no conozco la ley, no me interesa ni la Biblia, ni tu Dios, ni nada. Dice, ustedes se expresan, por un lado, su naturaleza creada. Dice, constantemente, porque en esta producción de códigos morales, aún el tuyo propio, customizado a tu imagen y a tu semejanza, a lo de tus propios gustos, estás expresando que hay ciertos absolutos morales. Porque hay cosas que no estás dispuesto a negociar. Todos tenemos nuestros límites, hay cosas acá, seguramente variaremos en lo que consideramos ético-moral. Pero hay ciertas cosas esenciales que si te empujan lo suficiente a decir, hasta acá llegaste. Esto es un absoluto para mí. No cruces esta raya. Manifiesta claramente nuestra naturaleza creada. Y por otro lado dice, esa misma base, porque aún nosotros hemos entrado en contradicción con nuestros propios absolutos interiores, aún con esa ley que hemos construido para nuestro propio gusto y placer. La hemos violado y nuestra conciencia nos ha acusado de eso. Dice, esa es la base sobre la cual Dios un día va a condenarnos, va a tratar con nuestro pecado. Todo eso Pablo lo desarrolla en el capítulo 2. Fíjense allí por el capítulo 3 y voy concluyendo. Dice, entonces, ¿qué? Hablando de los judíos, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. Dijimos, ¿quién es justo? Aquel que obedece de manera perfecta toda la ley de Dios. Y la ley de Dios no es otra cosa que un reflejo del carácter moral de Dios. Y esta ley se sintetiza en el amor a Dios con toda mente, corazón, fuerza y alma, y al prójimo como uno mismo. Entonces dice, no hay una sola persona que haga esto. No hay nadie quien entienda. No, yo entiendo bastante bien a Dios y yo sé cómo. No hay nadie quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y yo sé que más de uno de nosotros estamos peleando con este texto. Pero ¿cómo nadie haga lo bueno? Yo hago lo bueno. ¿De acuerdo al estándar de quién? Claro, de acuerdo a nuestra imagen que tenemos de Dios y de la ley de Dios. Dios trasciende nuestra imagen de Él. Y su ley trasciende nuestra imagen de la ley. Él es mucho más justo y santo. Sus estándares son mucho más altos que los que nos imaginamos. De acuerdo al estándar de Dios, todos se han corrompido y a una
Todos se han desviado de una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo ha afectado nuestra manera de hablar? Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpiente, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor delante de sus ojos. Pablo está tomando fragmentos de al menos 15 salmos y algunos pasajes de Isaías, los corta y los pega y construye esta declaración maravillosa pero absoluta respecto a la condición del ser humano. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se los dice a los que están bajo la ley, para que todos se callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Sigamos, no podemos entender el Evangelio si no entendemos el carácter de Dios, si no nos chocamos contra una idea que recorre toda la Escritura, que es la santidad de Dios. No solamente que Él es trascendente en un sentido de diferenciación de sus criaturas y el Creador, pero de que en Él no hay impureza alguna y de que Dios no puede tener comunión con lo impuro. ¿Escuchaste? Dios no puede tener comunión con lo impuro. Nosotros hemos construido esta idea de que nosotros podemos caminar en comunión con Dios. Que más o menos a los ponchazos podemos estar en comunión con Dios. La Escritura destruye esa idea. Dios no puede tener comunión. En el Evangelio dice se revela la gracia. Fuera del Evangelio se revela solo la ira. Si me preguntas, Marcos, pero yo le presento a Dios cómo me porté este día y hice mi máximo esfuerzo. ¿Y qué ve? A ira. ¿Por qué? ¿Por qué ira? ¿Por qué ira? Porque en la esencia mi comportamiento es idólatra. Si yo no he amado a Dios, en primer lugar, he amado a algo más. Si no he adorado a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, he adorado algo más. Y la ira de Dios se revela contra estas cosas. Dice, no hay justo, ni uno solo. Entonces debemos abrirle la puerta a esta gran mala noticia, ¿no? Para que el Evangelio pueda brillar. Decíamos, ¿sobre la base de qué justicia podemos tener en comunión con Dios? En ningún momento, a menos que sea provista desde afuera, y eso es lo que Pablo dice. En el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. Para nosotros no significa mucho, pero la justificación, el que Dios declare a alguien perfecto, era la base para la amistad con Dios permanente y sus bendiciones, ¿no? Todo esto se entiende cuando uno entiende el trasfondo del Antiguo Testamento. Pero recuerdan, Éxodo 20, bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Si uno obedecía lo que Dios prescribía en la ley, obtenía bendiciones de Dios. Si uno no obedecía, obtenía maldiciones. Ahora, de acuerdo a esta lógica, vivimos bajo maldición. Maldito aquel que no obedezca fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, ¿queremos caminar con Dios sobre la base de nuestra obediencia? Maldición. Maldición. Decimos, no, pero no puede ser. Entonces no puede ser que Cristo haya muerto en la cruz, porque esa fue la declaración de Dios. Maldito todo aquel que cuelgue en un madero. Cristo fue colgado en un madero porque eso merecemos cada día de nuestra vida. ¿Está bien? Esa es la clase de comunión que nosotros podemos tener con Dios basado en nuestras obras. ¿Quién es justo? Aquel que obedece la ley. Ahora, la buena noticia es que Dios ha provisto esa justicia. Que hemos sido revestidos, si hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, de su perfecta obediencia a la ley de Dios, de su santidad y su justicia. Y dije, si estamos en Él, Dios te trata como Cristo merece. Dios te mira y dice, este es mi hijo y mi hija amado en quien yo tengo complacencia. Y esto no es una condición que se altera por si nos portamos bien o nos portamos mal, es un estado permanente y solo condicional a lo que Cristo ha hecho, pero incondicional respecto a nuestra propia obediencia. Este es el Evangelio, esta es la base de la relación con Dios, esta es la puerta abierta a todo lo otro y esta es la base
a la invitación, al cambio, a la transformación. Solo cuando caminamos en comunión con Dios es que Dios puede hablar verdad a nuestra vida y producir un proceso de cambio y transformación. Que esta justicia, que es real en un sentido posicional, llegue a ser real en un sentido moral y espiritual en nuestra vida. Entonces pensemos en estas ideas, ¿no? En cuán constante es esta perspectiva del hombre con lo que hoy se habla, ¿no? Esta idea positiva del hombre, estamos bien, no estamos tan mal. No tenemos esperanza absoluta en el hombre, solamente en Dios. Tenemos muy malas noticias, chocantes para los seres humanos, pero muy buenas cuando miramos a Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu Evangelio, por esta justicia que necesitamos después de leer esta perspectiva bíblica respecto a nosotros mismos. Entendemos la coherencia del Evangelio y la necesidad de que nos sea provista desde afuera esta justicia que jamás podríamos entender por nuestro propio comportamiento. Señor, permite que estas verdades decanten en nuestro corazón, que sea deconstruido todo sentido de autosuficiencia, que podamos coexistir con este sentimiento de completa y total bancarrota moral, ética y espiritual. Que podamos crecer en una conciencia cada vez más profunda de nuestra total depravación. Que permitamos que nuestra conciencia nos hable, como Pablo decía, acerca de un Dios santo y justo y de que nuestros actos, sobre todo el mayor de los pecados, de no amarle, glorificarle y agradecerle como Él merece justo juicio, merece muerte. Que podamos convivir con estas dos realidades que nos lleven sí o sí a correr desesperadamente a los brazos de Jesús y en unión con Él recibir el fruto de su obediencia, su justicia. Como decía Pablo, ser revestidos de Cristo para caminar en comunión con Dios. Una justicia que no es nuestra, en un mérito que no es nuestro, un favor que no merecemos. Bendiciones que jamás ganaríamos, una paz que no podemos obtener, una amistad que no podemos conservar, un perdón que no podemos ganar. Podamos caminar en estas realidades solamente por la fe en Cristo, porque dice, el justo, aquel que ha recibido esta justicia, vivirá por la fe. Esa confianza dependiente en la suficiencia de lo que Cristo ha hecho y nada más. Permítenos vivir en esta realidad como comunidad. Permítenos expresar esta realidad a otros. Te agradecemos por tu palabra inagotable, Señor, a la que de tantas maneras no le hemos hecho justicia. Agradecidos por poder pensar un tiempo en ella.